Hola mis hermanos, ¿cómo están? ¿Ya estamos listos? Vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana y vamos a tomar este tiempo de oración para dirigir nuestros corazones al Señor y también para seguir suplicando porque Él nos conceda este lugar de reunión, un lugar para seguir creciendo espiritualmente, pero también para comunicar a otros la gran verdad de que Cristo nos ama, Él murió por nosotros y Él vino a salvarnos. Él es el único Salvador. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta mañana te agradecemos esta preciosa oportunidad que nos das de glorificar tu nombre, de adorarte, de cantarte, de alabarte con el corazón. Gracias Dios por este tiempo y mi Señor, queremos que tú sigas uniéndonos, que tú sigas preparándonos, que nosotros sigamos predicando de tu evangelio, porque anhelamos, Señor, que tu reino se siga expandiendo en este tiempo, en la Ciudad de México. Y mi Dios, te ruego por mis hermanos, por mi corazón y por este lugar de reunión. Porque tú nos ayudes, Señor, a encontrar este lugar, que tú obres en este tiempo, en esta búsqueda, y que, Padre, tú nos concedas el encontrar, el hallar este lugar, el que podamos seguirnos desarrollando como tu iglesia y también que tengamos estos tiempos de adoración en conjunto. Te ruego por ello, mi Señor, y lo pongo todo en tus manos, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tomar este tiempo de adoración y que nuestros corazones se sigan gozando porque Él es nuestro Dios. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Y pues bueno, vamos a adorar en este día a nuestro Señor y Rey, el que vive por siempre. Y gracias a Dios porque Él vive y que ha vencido a la muerte, que tú y yo podemos celebrar en este día. Amén, hermanos. Y pues bueno, vamos a disponer nuestros corazones a alabarle a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó. Celebrad, celebrad a Cristo, celebrad, celebrad a Cristo, celebrad, celebremos a nuestro Dios, celebrad a Cristo, celebrad, celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebra al Señor, celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó. Y Él vive para
Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Celebrar, celebrar, celebrar. Amén. Y así mismo vamos a seguir celebrando a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús yo soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, y un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús yo soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús yo soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús yo soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús yo soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Así es, hermanos, y sigamos adorando a ese Dios que hemos dispuesto a adorar. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso.
y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en ella salvación. Nadie como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Así es, hermanos, adoramos a nuestro Dios todopoderoso y soberano. Dios les bendiga. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Pues gracias a Dios por el privilegio que nos da de seguir compartiendo su bendita palabra. Y vamos a continuar con esta serie de mensajes. Hoy vamos a ver el capítulo 15 de Marcos, una historia trágica que podemos ver aquí en Escritura, pero con un contenido verdaderamente precioso, un contenido verdaderamente hermoso de lo que habla este capítulo 15. Y vamos a ver de los versículos del 1 al 20, Marcos 15, versículos del 1 al 20. Y bueno, el título de este mensaje es El silencio de Jesús manifestando su majestad. Y vamos a leer estos versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos,
con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Dios, por tu bendita palabra, Señor. Te agradecemos porque tu palabra nos nutre, nos alimenta, nos quita el velo y, Padre, pues siempre habla a nuestras vidas. Te pedimos porque en esta mañana, Dios, no sea la excepción, que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, que abra nuestro entendimiento. Padre, queremos agradarte, Señor, queremos adorarte también, escuchando tu bendita palabra y reconociendo cada una de las partes de la Biblia, Señor, que tú has dejado para que nosotros las podamos estudiar. Gracias te damos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a ver nuestros 3 puntos muy importantes. Nuestro primer punto es Jesús ante acusaciones injustas. ¿Qué estaba pasando en este capítulo 15? Dice nuestro versículo primero que muy de mañana se reunieron estas personas, más o menos la cuarta vigilia, nos dice la cultura judía. La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Los funcionarios romanos comenzaban sus actividades al amanecer y obviamente terminaban al final de la mañana. El objetivo de ellos, de estos hombres que llevaban a Jesús para que fuera ante Pilato porque lo estaban acusando, estos hombres querían matar a Jesús. Vemos en el capítulo 14, a partir del versículo 43, el arresto de Jesús. Para ellos era premiante llegar con Pilato y que Pilato sentenciara a Jesús a muerte. ¿Por qué? Porque no querían que se anunciara mucho y que mucha multitud estuviera con ellos. Este texto refleja la urgencia por parte del Sanedrín de acabar con Jesús. Ellos querían eliminar a Jesús, presentándole ante la justicia romana a primera hora, lo más rápido posible. Era una urgencia para ellos. Jesús permaneció atado desde su arresto hasta que llegó con Pilato. No sabemos, la palabra de Dios no nos enseña, no nos dice cuántas personas exactamente eran, pero fíjense, estaban los principales sacerdotes, estaban los ancianos, estaban los escribas, estaba todo el concilio, estaban todos ahí enojados, enfurecidos, llenos de ira. ¿A qué grado estaban estas personas que querían matar a Jesús? Todo eliminar a Jesús. Estaban llenos de rabia, totalmente utilizados por Satanás, totalmente desviados estos hombres. La palabra de Dios no enseña cómo estaban sus caras, cómo estaban corporalmente, pero yo me imagino enfurecidos, al grado de que tempranito querían llegar con Pilato y decirle: Pilato, sentencia a la muerte, ya nos urge. Sin embargo, estos hombres no reconocían el trabajo de los 3 años que el Señor Jesucristo estuvo trabajando con ellos, con los judíos, manifestando su amor, manifestando su compasión, manifestando la misericordia para con todo su pueblo. Vemos en los textos, en los capítulos anteriores, cómo el Señor Jesucristo alimentó a multitudes. Más de 5,000 personas, sanó a mucha gente, y los judíos que querían entregarlo ante Pilato sabían perfectamente todo esto. Cómo el Señor Jesucristo hizo milagros impresionantes. Y aparte de ello, enseñaba en las sinagogas. Estos hombres se impactaban de lo que Jesucristo les enseñaba y les decía, y ellos mismos decían: ¿de dónde saca tanto conocimiento este hombre? Estaban impactados, y ¿saben qué? No reconocían nada de eso.
no reconocían al Señor Jesucristo. Y nosotros pudiéramos pensar, qué bárbaros, ¿cómo es posible que no veían a Cristo? ¿Cómo es posible que no vieron toda la trayectoria de Cristo, todo lo que hizo en los años anteriores? Nosotros hoy en día tenemos la película completa de lo que pasó con el Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, hasta su crucifixión. Y muchas veces nosotros llegamos a actuar como estos hombres. Con mucha facilidad llegamos a olvidar todo lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Es muy fácil olvidarlo. Cómo el Señor Jesucristo nos amó, cómo nos perdonó, cómo nos rescató de ir al infierno. Nos dio vida espiritual, vida eterna en Cristo. Cómo muchas veces ha sanado nuestros cuerpos, cómo nos ha sustentado, no nos ha dejado nunca. Hemos visto su fidelidad y su protección, pero lo olvidamos. Así estaban estos hombres. Olvidaron todo lo que el Señor Jesucristo había hecho por ellos y había hecho con el pueblo. Hermanos, no seamos así. No olvidemos lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Nunca lo olvidemos. Y Él permanece fiel con nosotros. No traicionemos, no le demos la espalda a Jesús como lo hicieron estos hombres. Quizá podrían decir, no, oye, ¿cómo crees que le voy a dar la espalda a Cristo? No, yo no lo voy a llevar ante ello como lo hicieron los judíos. ¿Cómo crees? Pero muchas veces nosotros inconscientemente llegamos a traicionar a Jesús y le damos la espalda cuando somos indiferentes para con Dios, cuando somos desobedientes, cuando somos desleales al Señor, cuando somos olvidadizos. Hay veces que somos convenencieros con Cristo. Queremos que nos ayude, que nos dé un trabajo, que nos sane de nuestro malestar, que nos ayude, pero ya que el Señor Jesucristo muchas veces nos llega a ayudar, nos olvidamos de Él. Y así fueron estos hombres. Muchas veces no queremos platicar con Cristo, no queremos acercarnos a Cristo. Nos aburre la iglesia, y más en estos tiempos. ¿Qué decimos? Pues la predicación la veo en la noche. Es que me levanté tarde y voy a hacer muchas cosas y ya en la noche veo la predicación cuando tenga tiempo. Hermanos, no hagamos eso para con Dios. Tenemos un compromiso con Dios. Muchas veces nos cuesta trabajo comprometernos con Cristo e inclusive hasta alabar al Señor para cantar. Más ahora que no nos hemos visto. ¿Cómo cantamos para con el Señor? Hay un personaje muy interesante que nos habla en nuestro texto, que es Pilato. ¿Quién era Pilato? Pilato fue un hombre nombrado como quinto gobernador de Judea por el emperador Tiberio en el año 26 después de Cristo. Estuvo a cargo durante 10 años de su puesto. En los evangelios lo describen, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo describen como un hombre sumamente orgulloso, como un hombre arrogante y como un hombre cínico. También lo describen como era un hombre débil en tomar decisiones, vacilante, pero su cargo estuvo caracterizado por la insensibilidad y la brutalidad con que este hombre actuaba. Este hombre estaba enemistado con Herodes, según lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 18, y después del suceso del Señor Jesucristo, se hacen grandes amigos. Sin embargo, Pilato conocía la trayectoria del Señor Jesucristo, e inclusive Herodes quería conocer a Cristo, y en Juan, capítulo 18, también menciona que cuando el Señor Jesucristo lo arrestaron y que lo llevaron ahí con Pilato, y cuando Pilato lo estuvo interrogando, Herodes quiso conocer, a ver quién es Cristo, y fue a verlo. Pilato conocía toda la trayectoria del Señor Jesucristo. Conocía los milagros que hizo, y saben, Pilato sabía perfectamente que Jesucristo era un hombre total y absolutamente inocente. Hay testimonios de la inocencia de Cristo. Por ejemplo, el ángel que predijo su nacimiento lo llamó santo ser, lo podemos ver en Lucas 1:35.
Inclusive Judas, el traidor, en Mateo 27:4, dice que se lamentó por haber entregado sangre inocente. Uno de los malhechores que estaba en la cruz, al lado del Señor Jesucristo, declaró y dijo, este ningún mal hizo, en Lucas 23:41. El centurión romano, a cargo de la ejecución de Jesús, cuando murió dijo, verdaderamente este hombre era justo. Pablo, decía Pablo en 2 de Corintios 5:21, que él no conocía pecado. Hebreos, el libro de Hebreos lo menciona también. Dice en Hebreos 4:15 que fue tentado con todo según nuestra semejanza, sin pecado. Pedro lo describe también, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, en 1 de Pedro 2:22. Entonces, estos hombres hacían falsas acusaciones en contra de Jesús porque querían eliminarlo. ¿Cuáles eran esas acusaciones que hacían para con el Señor Jesucristo? Le decían a Pilato que estaba pervirtiendo la nación, que estaba prohibiendo el tributo al César, que él se decía el Cristo, que él se proclamaba como rey y que alborotaba al pueblo. Estas acusaciones eran completamente falsas, era una mentira. Por ejemplo, ellos decían que prohibía dar tributo a César y no es cierto, porque Mateo 22:21 decía el Señor Jesucristo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eran acusaciones falsas. Querían describirle a Jesús, a Pilato, como rebelde, como un derrocador del gobierno romano para establecer el Señor Jesucristo su propio reino. Sin embargo, Pilato no creía eso que estaban diciendo los judíos. Desde la perspectiva humana, Pilato veía a Jesucristo y decía, él no puede ser un rey. Y si realmente lo fuese, ¿dónde están sus seguidores? ¿Dónde está el ejército de Jesús? Entonces Pilato decía, Jesús no es una amenaza. Y Pilato lo estuvo interrogando, vemos aquí en nuestros versículos que Pilato lo interrogaba y le decía, ¿quién eres? Tú eres el Cristo. Pero Jesús callaba. Y eso era para cumplir lo que la palabra de Dios enseñaba a través de los profetas. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. El Señor Jesucristo, aún en esta situación, estaba manifestando su amor y su compasión con esta gente que lo estaba destrozando. Todo esto que el Señor Jesucristo hizo a través de estos 3 años de su ministerio y lo que estaba padeciendo de estas acusaciones injustas que lo llevarían a la muerte. Esta parte que dice que no abrió su boca, tenemos un ejemplo de cómo Felipe, el evangelista, le predicó al eunuco etíope y lo condujo a Cristo. En Hechos 8:32 dice el pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Primera de Pedro 2:20 dice, pues ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeten si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, dice el versículo 22. El Señor nos enseña en todos estos pasajes, en este pasaje, nos enseña que el Señor Jesucristo cayó, que estuvo dispuesto a sufrir todas estas acusaciones por ti y por mí.
nos enseña que debemos de aprender a ser pacientes, a no quejarnos también, a no pecar con nuestra lengua, a controlar nuestro carácter, que aprendamos a depender total y absolutamente de Dios. Jesucristo en ese momento dependía de su Padre. Dice nuestros versículos del 6 al 16, que nos lleva a nuestro punto número 2, Jesús ante el interrogatorio injusto. Dice estos textos, versículos del 6 al 16, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pudiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues? ¿Queréis que haga de que llaméis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato estaba desesperado por liberarse de esta situación con los judíos. Estaba tensa la situación ante esta revuelta con estos hombres. Era peligroso también. Pero Pilato, como coloquialmente decimos, traía un as bajo la manga. Pilato le dice a la multitud, ¿qué queréis que... ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? ¿Qué hacía Pablo con todas estas preguntas que le hacía qué hacía Pilato con todas estas preguntas que le hacía al pueblo judío? ¿Sabes? Todas estas preguntas que les estaba haciendo Pilato al pueblo judío, se estaba burlando de los judíos. Pilato se estaba burlando de los judíos. Porque Pilato sabía que toda esta multitud había aclamado a Jesús como su rey mesiánico esa misma semana. Y vimos cuáles son las características de Pilato. Era un hombre despiadado, pero se burlaba de los judíos. Pero había una cosa interesante que nos habla la palabra de Dios acerca de lo que estaba pasando en este momento, de lo que nos dice nuestro texto. Mientras Pilato estaba preocupado sobre todo por un mensaje que le manda a su esposa. La esposa de Pilato le manda un mensaje. Ahí lo podemos ver en Mateo capítulo 27, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, o sea, está hablando de Pilato, dice, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pilato ahí estaba en una situación complicada, difícil. Pero Pilato, como la mayoría de los romanos, era supersticioso. Pensar que Jesús fuera un hombre con poderes divinos, tal vez un dios o el hijo de un dios de forma humana, así lo llegaban a pensar estas personas en ese tiempo. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 11, ahí le llamaban a Bernabé Júpiter y le llamaban a Pablo Mercurio. Ellos pensaban que eran dioses con semejanza de hombres. Pilato se llenó de miedo. La esposa de Pilato le alimentó el miedo. Y Pilato seguía haciendo preguntas. Vemos nuestro pasaje. ¿A quién quieren que suelte?
Hay una referencia bien interesante también en Juan capítulo 18, versículo 37 y 38. Dice Juan, dice, le dijo entonces Pilato, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Interesante esto que dice el versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, no hallo en él ningún delito. Decía Pilato, no hallo problema con Jesús. Sin embargo, la misión de Jesús no era política, sino era espiritual. Es espiritual. La misión de Jesús es dar testimonio de la verdad. Predicando el evangelio, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, el reino y sanando enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Cristo proclamó la verdad sobre su Padre. Cristo proclamó la verdad sobre los hombres. Cristo proclamó la verdad sobre la condición del hombre de pecado, sobre el juicio. Cristo proclamó sobre la santidad, sobre el amor, sobre la vida eterna. El destino de las personas está determinado por lo que hagan ellas con este mensaje. Puedes escucharlo o no puedes escucharlo. Puedes hacerle caso a Cristo o no puedes hacerle caso a Cristo. Sin embargo, Pilato le hizo esta pregunta a Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Cuántas personas hoy en el mundo andan en busca de la verdad? Mucha gente. Y sigue buscando la verdad. Y Jesucristo en Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Pilato le pregunta eso, ¿qué es la verdad? La tenía enfrente la verdad, tenía la palabra de Dios, tenía el mismísimo Señor Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy en día sigue siendo lo mismo. Jesús es el camino, no hay otro camino. La gente piensa que todos los caminos van a Dios. Es mentira. Hay un solo camino y el camino es Jesucristo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte, dice la palabra de Dios. En Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancho, grande, espacioso. Muchos van por ahí y va a la perdición. Van con la corriente de este mundo. Y dice, y muchos son los que entran por ella. Y dice el versículo 14 de Mateo 7, perdón. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que lo hallan. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. No hay otra verdad, no hay otro camino. A Él necesitamos oír la palabra de Dios. Hay una sola verdad, hay una sola vida y la vida se encuentra en Cristo. Desde aquí. Es por eso el Señor Jesucristo está padeciendo estos momentos que vemos en el capítulo 15. Solo quienes continúan creyendo al Señor Jesucristo son sus discípulos. Juan 8, 31 y 32. Solo quienes son sus verdaderos discípulos, sus verdaderos seguidores, conocerán la verdad. Y dice Juan que serán libres. Las palabras de Jesús son una invitación implícita para que Pilato oiga y obedezca la verdad sobre él. Pilato estuvo con Jesús, no aprovechó esa oportunidad. Así está el mundo hoy en día. El mundo está rechazando la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio. El mundo se está yendo al infierno por sus propias ideas.
Como dice Proverbios capítulo 3, son sabios en su propia opinión. No quieren acercarse al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que porque sus obras serán reprendidas. Siguen buscando la verdad. Pilato quizás se quedó buscando, pues sí, buscando la verdad. Esta es la tragedia, el rechazo de Dios por parte del hombre caído. El hombre caído rechaza a Dios. Pero la invitación es en este pasaje que a pesar de que el Señor Jesucristo está en esta situación, está manifestando poder, está manifestando su amor y se están cumpliendo en esta parte de la Escritura todas las profecías del Antiguo Testamento. La invitación es que escuchemos a Cristo, escuchemos la voz de Cristo, que Él es la verdad, como le dijo a Pilato. Es la verdad absoluta. Por eso necesitas confesar tu pecado delante de Dios. Él es el único quien puede limpiar tu pecado. Cristo es el único salvador de la condenación eterna para el hombre. No hay otro camino. No hay quien pueda salvarnos más que Cristo Jesús. Hoy el reino de Cristo está espiritualmente activo en el mundo. Su reino existe en los corazones de cada uno de los cristianos, de los creyentes en Cristo, de los que hemos nacido de nuevo en Cristo, donde Él es Rey y soberano. Dice Hechos 4:12 que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es la verdad. Y hay un personaje interesante que es Barrabás, dice nuestro pasaje. Barrabás era un ladrón, pues no era cualquier tipo de ladrón, un ladrón común. Ya traía un historial Barrabás por lo que nos dice los evangelios. Por ejemplo, Mateo dice que era famoso. En Mateo 27:16 dice que Barrabás era un ladrón famoso. Mientras que Marcos y Lucas dicen que era un asesino. Y aquí lo dice Marcos. Era un asesino, no era cualquier ladrón. Fíjense a qué grado estaban comparando al Señor Jesús. De soltar a Barrabás, un hombre malo, un hombre perverso, a soltar a Cristo, quien fue quien ayudó, quien fue quien alimentó, quien estuvo al servicio de su pueblo Israel. Pilato tomó a Jesús y lo azotó, dice nuestro pasaje. Pilato se hundió más en el abismo de la injusticia al castigar brutalmente a quien ya había declarado inocente. Anteriormente dijo, es inocente, yo no le veo nada de problema. Este hombre no ha hecho nada, lo había declarado inocente. Pero lo azotó brutalmente este hombre, Pilato. Y de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, los azotes eran una cosa horrible, era un castigo cruel, era terrible. Desnudaban a la víctima, la ponían en un poste y varios torturadores lo golpeaban por turnos. Sin embargo, la ley judía decía que era un máximo de 40 azotes, lo vemos en Deuteronomio 25:3. Muchas veces los judíos los contaban y decían, no, hasta el 39, porque si nos pasamos ya excedemos la ley, ¿no? Pero los romanos no, ellos no tenían esa ley. Y los romanos castigaban hasta que se cansaban, hasta que terminaban agotados. Y muchas veces en ese castigo que les hacían a estos hombres llegaban a morir con el puro castigo. ¿Por qué? El látigo que estaba hecho era un mango de madera con un cinturón como largo que sujetaba varias correas de cuero. Tenía pedazos de hueso, tenía pedazos metálicos en la punta. Cuando golpeaban y jalaban, rasgaban, laceraban los músculos,
los huesos, las venas e incluso los órganos internos quedaban expuestos. Era un castigo verdaderamente terrible. Así castigaron a nuestro Señor Jesucristo. Cristo padeció todo esto por amor a ti y por amor a mí, cargando mi pecado en la cruz, soportando todas estas injusticias por amor a nosotros. Fue algo verdaderamente atroz, fue algo verdaderamente terrible. Pilato esperaba que el trato brutal a Jesús satisfaciera la sed de sangre de la multitud, pero no fue suficiente. Ellos querían la sentencia de muerte. Ellos querían darle muerte a Jesús. Y vemos, continuemos con nuestro pasaje, versículos del 16 al 20, donde vemos nuestro punto número 3, que es Jesús es vencedor ante una sentencia injusta. Versículos 15, capítulo 15, versículos del 16 al 20, dice así: Entonces los soldados les llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hicieron reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus vestidos, sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Los judíos tenían una ley, y según la ley de los judíos, Cristo tenía que morir. Pero de acuerdo a la ley de los judíos, la muerte que se le daba por esas acusaciones que ellos estaban diciéndole a Pilato, la muerte era, como dice Levítico 24:16. Dice: el que blasfeme contra el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, tanto el extranjero como el natural, si blasfema contra el nombre, que muera. Entonces, si los judíos hubieran matado al Señor Jesucristo de acuerdo a lo que dice Levítico 26, era apedreado y no hubiera sido como fue en una cruz, como estaba estipulado a través de los profetas. Y el Señor Jesucristo llevó a cabo todas estas situaciones para cumplir perfectamente lo que hablaba el Antiguo Testamento acerca de cómo iba a ser la muerte de Cristo. Los juicios del Señor Jesucristo son errores judiciales más atroces de la historia. Un hombre inocente es culpado a muerte, y muerte hecha como los romanos lo llevaban a cabo. Jesús enfrentó el odio de los pecadores y lo sentenciaron gente mentirosa, malvados. Y luego nos dice nuestro pasaje que entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. No bastó solamente el golpearlo, el darle de puñetazos, el con el látigo, el rasgarle la piel, sino le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Las espinas produjeron unos cortes profundos en su cabeza, incrementando su dolor y su sangrado. Cada una de las gotas de sangre que el Señor Jesucristo derramó fue por amor a ti y por amor a mí. Tenía que pasar ese proceso.
Dice la escritura también que le pusieron un manto de púrpura, quizá la capa de alguno de los soldados, para burlarse de él. Y la capa era para asemejar ropas reales, burlándose de él, diciendo que era el rey de los judíos. Sin embargo, Dios controló providencialmente los sucesos del juicio de Jesús para asegurar que sus palabras proféticas ocurrieran. A través de los siglos ha habido debates sobre quién fue responsable por la muerte de Jesús. Algunos culpan a los romanos, dicen que fueron los que sentenciaron a ejecución. Otros argumentan que los judíos, sobre todo los líderes, fueron los responsables, que pidieron a Pilato que se le matase. Pero Cristo murió por la propia determinación divina. Castigar a su Hijo para el perdón de pecados, derramar su sangre. Sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no hay remisión de pecados. Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo iba a bautizarse, Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El escritor de Hebreos dijo que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Juan escribió que Cristo es la propiciación por nuestros pecados en 1 de Juan 2:2. Al final, Cristo no murió porque esa fuera la intención o maquinación de los humanos. No, Jesucristo fácilmente pudo exterminar a cada uno de ellos. Hubiera podido descender fuego del cielo y pulverizarlos. Pero Cristo tenía que pasar ese proceso. No lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos. Al final Cristo murió porque ese era la voluntad del Padre, que se llevara a cabo para que nosotros pudiéramos tener vida. Si Jesucristo no hubiera pasado por ello, no se hubieran cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Ni los romanos ni los judíos tienen el poder de quitar la vida. De hecho, tampoco los pecadores. Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:18. Jesús es poderoso. Él tiene el poder para quitar y para poner. Y le dijo a Pilato en Juan 7:30, dice, ninguna autoridad tendrás contra mí, sino que si no fuese dada de arriba. Pedro también lo comentó. Dice Pedro en Hechos 2:23, afirmó que entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Isaías dice en 53:10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Tenía que pasar ese proceso el Señor Jesucristo. Por amor a ti y por amor a mí, por amor al ser humano, por amor a su creación. Pablo en 2 de Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pilato, teniendo el privilegio de conversar con Cristo en privado, no valoró la oportunidad. Probablemente fue la peor decisión que tomó en su vida este hombre Pilato. Hay mucha maldad en el mundo.
Y la hemos visto a través de la historia. Hombres maquiavélicos, hombres despiadados, hicieron esto con Jesús. Era el propósito de Dios, pero el hombre es responsable de sus acciones. Ellos mataron a Jesús, aunque Jesús por propia voluntad se dio a sí mismo por amor a su creación. Ellos también mataron a los apóstoles. Ellos han matado a los mártires, a los teólogos a través de la historia. En todo esto está atrás Satanás. Dice la palabra de Dios que es un hombre de maldad. El evangelio de la prosperidad nunca te va a predicar esto. El evangelio de la prosperidad te va a decir que Dios te va a dar todo y nunca te vas a enfermar y hay unos que dicen que a ellos no les da el COVID. Eso es mentira. Son mentirosos. Dice la palabra de Dios que por causa de Cristo podemos ser perseguidos, menospreciados, desechados de la sociedad. Y no importa, vamos a ganar para la eternidad con Cristo. Ya la tenemos ganada, la eternidad con Cristo. Valoremos esta oportunidad que tenemos en este mensaje, en estos versículos. Cristo padeció cada golpe, cada escupitajo, cada burla, cada gota de sangre por amor a ti y por amor a mí. Hay esperanza, pecador, hay esperanza. Ve a Cristo, confiesa tu pecado delante de Él, pídele perdón a Dios, que restaure tu vida. Si has creído en Jesucristo, podemos aprovechar tú y yo estos momentos para recordar el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Analizar cómo estamos delante de Dios y regresar a su camino. Si le hemos dado la espalda a Jesucristo, como veíamos en el punto número 2, ya no lo hagamos, regresemos a Cristo. Si es la primera vez que escuchas la palabra de Dios, quiero decirte que 1 Tesalonicenses 1:8 dicen: llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen su evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Pero hay esperanza, y la esperanza está en Jesucristo. Jesucristo, como vimos, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va a la presencia de Dios si no reconoce el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Porque Jesucristo no está muerto, Él resucitó, no está en un crucifijo, no está clavado como muchos lo tienen. La cruz está vacía, la tumba está vacía. Sigamos proclamando el Evangelio de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.